anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían, y estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Verso 8, fuerte juntos. Así que había gran gozo en aquella ciudad. De conmigo, así que había gran gozo en aquella ciudad. Así como hay un gran gozo en nuestros corazones. Amén. Tome su asiento, por favor. Hay poder en la sangre de Cristo. 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 Amén. Bueno, hermanos, en esta preciosa tarde queremos ver el poder glorioso del evangelio de Jesús. El poder sobrenatural del evangelio de Cristo. Del evangelio poderoso. Dice la escritura, cuando hablamos del evangelio, estamos hablando de las buenas noticias, o noticias nuevas, o buenas noticias. Uno siempre está pendiente muchas veces a las noticias que suceden, sean buenas o sean malas. Pero las buenas noticias que llevaban estos hombres del ayer era, hermanos, el evangelio que transformaba, que hacía el Señor milagros a través de estos hombres. Y ahora analizamos el capítulo 8, verso 4. Pero los que fueron esparcidos, mire lo que comienza hablando la escritura. Y es aquí donde yo quiero analizar, o que analicemos el poder del evangelio. Poder que transforma, poder que restaura, poder que salva. Porque nosotros sabemos que en el capítulo 1 de los Romanos, Pablo testifica, hermanos, porque no me avergüenzo de Cristo. Porque no me avergüenzo de Dios. Eso es. Porque no me avergüenzo del evangelio. Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Para salvación. Y dice la escritura, pero los que fueron esparcidos. Un ejemplo, cuando hubo una gran balacera en un concierto en California. Un hombre comenzó a disparar de lo alto de un hotel, no sé, del piso 42, no sé, pero empezó a disparar. Y cuando toda aquella multitud que estaba en ese concierto vieron que venían las balas, empezaron a correr, unos para un lado, otros para otro, y salieron esparcidos. En los tiempos de la iglesia primitiva, lo que sucedía era que era perseguida. ¿Por qué eran perseguidos? Por anunciar al Cristo resucitado. Pero quiere decir, hermanos, que ellos sufrían, padecían persecución. Escúchenme. De tal manera que no podían reunirse libremente a adorar al Señor. No como en los tiempos de hoy, que tenemos aire acondicionado. Gracias a Dios. Y tenemos buena silla donde sentarnos. No tenemos quien nos ande siguiendo para matar. Hasta ahorita, gracias al Señor. Y esperamos que no sucedan estas cosas. Y si suceden, que sucedan
Pero nosotros seguimos esperando a Jesucristo, la salvación del Señor. Y entonces salían esparcidos por eso, porque ellos iban y hacían, hermanos, servicio, culto, y le daban la gloria a Dios, pero no podían estar públicamente porque eran perseguidos. Entonces, de tal manera que dice la Biblia que ellos salían esparcidos e iban a las montañas y en las cuevas, dice que hacían cultos, se reunían para recibir la palabra y para adorar al Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que estos sí sabían en quién habían creído. Que estos sí sabían que nadie los iba a separar del amor en Cristo. Ni persecución, ni angustia, ni el frío, ni el calor. Ellos tenían claro a quién le servían y estaban dispuestos a poner sus propias vidas por amor al Evangelio. Amén. Y uno ve primero la fe que esta gente tenía en Jesús, el poder del Evangelio que estaba en ellos, porque esta gente andaba llena de la gloria de Dios. La iglesia primitiva estaban llenos del Espíritu Santo. La iglesia primitiva andaba llena de la presencia de Dios, hermano. Y de tal manera que no les importaba. Estaban en las cuevas adorando. Allá glorificaban al Señor. Llegaban y los perseguían y salían huyendo. Pero no se rendían. Y el motivo de perseguirlos era para que dejaran de anunciar a Jesús, para que dejaran de anunciar el Evangelio. Pero ¿qué dice la Biblia aquí? Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, everywhere, por todos lados. Si iban a la pulga a comprar repollo, allá predicaban el Evangelio de Cristo. Amén. Si iban al mall, bueno, en esos tiempos no había malls todavía, pero donde quiera dice la Biblia que ellos iban, predicaban el Evangelio. Mataban 4 por acá, porque en realidad los mataban, los decapitaban, los golpeaban, los azotaban. Mataban 5 por aquí y aparecían 25 predicando el Evangelio de Jesús. Mataban 10 por acá, aparecían 15 por allá. El Evangelio salva, el Evangelio transforma, Jesús transforma. Y uno puede ver la convicción de estas personas. Aunque eran esparcidos, aunque eran perseguidos, aunque eran hermanos maltratados, pero ellos corrían, pero donde quiera que iban, predicaban el Evangelio de Cristo. Hermanos, ya no perdamos más el tiempo hablando chabacaladas. Ya no perdamos más el tiempo hablando de los hermanos y hablando de los demás. Ya no perdamos el tiempo, hermanos, agrediéndonos unos a los otros. Ya no perdamos el tiempo peleando unos a los otros. Vamos y prediquemos a Jesucristo que salva y liberta. Donde quiera que nos movamos. Si vamos al supermercado, hablemos del Evangelio. Si vamos, hermanos, donde quiera que vamos, hablemos de un Dios que salva. A su nombre, líderes, no desperdicies tus palabras. Cuando los líderes, los supervisores, los obreros, los pastores nos metamos en la visión de hablar del Evangelio de Cristo, el Señor va a hacer milagros y prodigios en estas ciudades. ¿Cuántos así lo creen? Que eran esparcidos, eran hermanos amados, ellos golpeados, azotados, algunos los mataban, pero donde quiera que iban se escondían. Sí, se escondían, pero no dejaban de anunciar el Evangelio. Y entonces dice la Biblia que estos esparcidos que salían huyendo llegaban a una ciudad y comenzaban a predicar sin megáfono, sin micrófono. Llegaban a una aldea. Jesús es la salvación. Habitante de esta aldea, Cristo salva. Me imagino que se iban, hermanos, hacia la aldea y buscaban quizás el cerro, como decíamos allá, o el volcancito, y allá se trepaban y les decía: Cristo resucitado no está muerto, Él sigue salvando. El Evangelio es el que transforma, el Evangelio de Cristo es el que salva, el Evangelio de Cristo es el que transforma. Alabado sea el Señor. Te quiera. Tenían la oportunidad y hablaban del Evangelio. Amén. Su nombre.
No, hombre, nosotros vamos a tener las reuniones y los sectores más grandes cuando aprovechemos bien el tiempo. Cuando vayamos a la planificación, a lo que se va, a proyectarnos a evangelizar, a proyectarnos a llevar el mensaje. Imagínense, nosotros en la planificación el día miércoles nos reunimos, hermanos, el sábado vamos a salir a evangelizar alrededor de este vecindario. ¿A qué horas, hermano líder? Nos reunimos a las 3, de 3 a 4, pura oración. ¿Y para qué orar tanto, hermano? Es que, aleluya, la oración tiene poder. Para ir a hablar del evangelio hay que ir bien orado. Para ir a hablar del evangelio hay que orar por aquel que se le va a predicar. Si no sabemos, al que se atraviese por el camino. Pero es que venía borracho, háblele a ese borracho. Si yo estaba drogado y borracho, cuando alguien me dijo, yo conozco a alguien que puede transformarte, su nombre es el Señor, Él puede cambiar tu vida. Es fuerte ese aplauso al Señor. Vamos para arriba, vamos para cosas grandes. Vamos a hacer la iglesia más grande de las Carolinas. A su nombre. Ahí está, esparcidos, huyendo con frío, con hambre, con sed, hermano. Pero donde quiera que llegaban, llevaban el chisme, no, las buenas noticias. Eso es lo que necesita la humanidad, necesita buenas noticias. No, que imagínense que los hermanos de la iglesia, a los amigos, vos vieras que en esa iglesia no hay amor. Qué mensaje más desgraciado ese. Ese es el mensaje bueno. Yo sé que aquí hay amor. Aquí estamos los redimidos con la sangre de Cristo. Aquí estamos comprados. Hemos sido comprados con la sangre de Jesús. Nosotros nos amamos. Nosotros nos amamos. Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Fuerte ese aplauso al Dios Todopoderoso de esta hora. El amor de Dios se ha derramado. Entonces ellos tenían amor por el Evangelio. Estaban dispuestos a pagar un precio por el Evangelio. Estaban dispuestos a ser matados por el Evangelio. Estaban dispuestos a poner su propia vida por el Evangelio. A su nombre. Y entonces, imagínense el líder, 3 de la tarde, Padre Dios mío, oh, con todos los que vamos a ir a evangelizar, Señor, oh, eterno Dios. La verdad, Padre bendito, no tenemos tratadito para poner el pretexto que no tenemos tratados para evangelizar, pero pon la palabra en nuestra boca, Señor Dios, para que estas almas vengan a la reunión y puedan convertirse al evangelio. Padre, ahora nos levantamos y vamos 1 hora después. Almita que le predique usted, si no va ese sábado, llegue el otro. Y vamos a tener reuniones gloriosas. Que vamos a tener que salirnos de la sala de la casa. Y vamos a hacer en el parque las reuniones de 20, de 30. Triplicando las reuniones. Triplicando las reuniones. Triplicando los sectores. Los supervisores dicen amén. Vamos y evangelicemos. Vamos y hablemos que Cristo viene. Pero que Él sigue salvando. Que Él sigue perdonando. Que Él sigue dando vida. Y que Él sigue levantando los borrachos. Y que Él sigue levantando los brujos. Sanando, perdonando. Fuertes y aplausos al Señor. Donde quiera. Everywhere. Donde quiera que iban. ¿Qué hacían? ¿Qué hacían? ¿Qué hacían, hermanos? ¿Qué es lo que hacemos nosotros, hermanos? Si hay líderes que llegan a la reunión, ¿por qué tienen compromiso? No por amor a las almas. Si hay supervisores en el sector, si hay supervisores, solo por salir de compromiso, acaba la reunión y nada, la reunión solo de choque y le mismo le da al supervisor. Alábenle si pueden. La reunión siempre con los mismos 5, los mismos 7. Y el supervisor, ay hermanitos, le dice, sí, la verdad que donde estamos 2 o 3 ahí está el Señor. Póngase a trabajar, bandido.
salga con ese líder y con esa gente a hablar que Jesús sigue salvando y que nosotros no hemos sido llamados para estar enano, nosotros hemos sido llamados para crecer. Dios es un Dios de multiplicación, Dios es un Dios poderoso. Fuerte ese aplauso, hombre. ¡A su nombre! Ese es el evangelio que tenemos que anunciar. Aquí hay mujeres y hombres que no se han dado el brazo a torcer. Y el diablo le decía: no evangelice a ese hombre, no evangelice a esa mujer. Esa mujer nadie la puede cambiar, a ese hombre nadie la puede cambiar. Pero hubieron mujeres y hubieron hombres que le creyeron y tuvieron fe en el evangelio y siguieron predicando. Y el Señor ha seguido convirtiendo almas, transformando. Fuerte ese aplauso. Y algo extraordinario sucedía con los que estaban esparcidos. Pero un día Felipe baja a Samaria. Y cuando Felipe baja a Samaria, comenzó a predicar a Jesucristo. Jesucristo es la salvación, Jesucristo es el camino, Jesucristo es la vida, Jesús es la salvación. Y comenzó Felipe: oiga, habitantes de Samaria, ¿habéis oído de aquel que crucificaron? Quiero decirles que lo mataron. Y quiero decirles que ese Jesús fue sepultado. Pero quiero anunciarles que ese Jesús sepultado no quedó en la tumba. Samaritanos. Aleluya. Predicaba a Jesús, dice la Biblia, a Jesucristo. Samaritanos, quiero decirles que estuvo 3 días y 3 noches en la tumba, pero quiero decirles que el tercer día Jesús resucitó de los muertos y ahora está a la diestra de Dios el Padre, y Él sigue salvando a samaritanos. Amaquita, dama, saya, gloria a Dios. Y dice la Biblia que aquella gente escuchaba atentamente, unidos estaban escuchando el mensaje. Así como están ustedes, que no les pica nada, y si les pica los deja ahí, deja que les pique. Porque a veces uno, cuando está oyendo el mensaje, el diablo le pone una picazón en la oreja, en el labio, en la garganta, en la nariz, todo esto. Pero que el Señor reprenda al diablo. Aquí estamos oyendo el mensaje del evangelio transformador y no hay nada que nos robe la palabra, porque aquí está el Espíritu Santo que nos ayuda a vencer. Fuerte, fuerte, fuerte ese aplauso al Señor. Y dice que oían unánimes juntos, en el mismo sentir. Yo los felicito a ustedes, fíjense, porque he llegado a otros lugares a predicar, que deseo bajarme a mediación del mensaje. De verdad, yo a ustedes los felicito, son gente de honor, son hermanos de verdad, respetan el mensaje. Y fíjense que a medio mensaje me siento defraudado y me quiero bajar. Uno se levanta, otros andan por allá y el otro tirándole besito a la muchacha, y como se sientan juntos, ahí está la paz, y le echan la miradita, la cipotilla a la muchacha ahí, y se le queda viendo, y un solo relajo, un solo despelote. Pero bendito sea el Señor, que esta iglesia es una iglesia unánime y que está atenta al mensaje de Dios. Por eso están creciendo y por eso van a ver la gloria de Dios, porque tienen respeto a Dios y a su palabra. Unánime, para poder ver la gloria de Dios y para que el evangelio tenga resultados, necesitamos la unidad. Nosotros vamos a ver la gloria de Dios cuando nos unamos a evangelizar. A su nombre. ¿Y dónde voy a evangelizar si nadie quiere del evangelio? ¿Y cómo usted va a andar confesando que nadie quiere? Usted tiene que confesar que por fe el drogadicto va a ser convertido, el brujo va a ser convertido también,
A su nombre. Y entonces dice la Biblia que cuando él llega a Samaria y predica a Cristo, dice que la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. ¿Escuchaban cómo? Atentamente. Dice que escuchaban atentamente el mensaje de Felipe. Oyendo, dice que oía. Es que escuchaban y oían. Que hay gente que escucha, pero no oye. Es sordo mudo. Dice que escuchaban el mensaje. ¿O qué dice aquí? Dice que escuchaban atentamente. Y escuchar es una cosa. La gente escucha el mensaje, aplaude, dice gloria a Dios, pero saliendo de la puerta, el mismo esqueletón viejo. Pero el que no solamente escucha, sino que oye, ese sale bendecido. Amén. Porque el que escuchó es una cosa y el que oyó se llevó la palabra. El que escuchó le entró por un oído, estuvo bueno el mensaje. Sí, dice. Y no te acordás de que habló el pastor. Ya ni el pasaje me encuentro, ese oyó. No, ese escuchó. Escuchaban atentamente y es bueno escuchar, pero es muy importante ¿qué? Oír. Entonces cuando uno escucha y oye y la palabra entra en nuestro corazón, no está solo en oír, sino escucharla y ponerla por obra. Qué linda es la palabra. La palabra de Dios renueva, la palabra de Dios restaura, la palabra de Dios da fuerza, la palabra de Dios alienta. El fuerte ese aplauso al Dios poderoso en esta hora. Oyendo y viendo. Aleluya. Nosotros los predicadores no es solamente gritar, sino también ser hacedores de la palabra. Los supervisores y los líderes tenemos que ser hacedores de la palabra. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que ellos veían. ¿El qué? ¿Qué veían ellos, hermanos? En el versículo número 6. Señales que hacía. Mire cómo es el evangelio, hermano. Felipe predicaba, aquellos se escuchaban atentamente, y dice la Biblia que oían el mensaje, pero que también veían. Muchas veces la gente, ni aún los que están dentro de la iglesia, hay gente, dicen, para creer tengo que ver. Y el evangelio es, ¿qué es el evangelio? Creer para ver. Creer para ver. ¿Cuántos creen que Dios está con nosotros? Amén. Entonces miraban. Felipe no era el que solo hacía guasa. Felipe no era solamente que andaba buscando ser famoso o dar espectáculo. Felipe era alguien que iba lleno del Espíritu Santo, del poder de Dios. Amén. Y cuando él hablaba, las almas se convertían. Amén. La gente miraba. Felipe hacía el llamado y los samaritanos pasaban por multitudes y decían: yo quiero a ese Jesús, yo me entrego a ese Jesús, yo creo que ese Jesús está vivo, yo creo que Él sigue perdonando, yo creo que Él es el Salvador. Y la gente confesaba y la gente lo recibía y la gente creía y miraban, y dice que veían lo que Felipe hacía, las señales, los prodigios. ¿Y qué era lo que sucedía? Ellos miraban las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. Santo. Si hay algún endemoniado que no puede dormir, la sangre de Cristo te puede libertar esta noche. Amén. Es que mire, pastor, yo me siento endemoniado. Usted no es hermano. Porque un hermano hijo de Dios no puede morar el diablo y Dios ahí. Bien mora el diablo o mora Dios.
aquí está el que liberta a los endemoniados. Un día el Señor llegó allá a Gadara, donde estaba el gadareno. Y aquel gadareno, le dijo el Señor, cayó de rodillas, porque la presencia de Jesús, los demonios caen de rodillas y tiemblan. Amén. Y cae de rodillas, le dijo, ¿cómo te llamas? Legión. Le dijo el endemoniado, tenía más de 2.000 demonios, un montonazo de demonios. Pero aquel temblaba y los demonios temblaban. Y el Señor reprendió los demonios de aquel gadareno. Y los demonios huyeron y se metieron en los cerdos. Y aquel endemoniado quedó libre, glorificando al Cristo resucitado. Jesús sigue libertando a los endemoniados. Jesús liberta al cautivo. Dale gloria a Dios y fuerte se aplaude. Los endemoniados. Aleluya. Y la gente decía, y que mandaba aquel loco allá con un machete a medianoche, el otro que estaba allá en el cementerio, un loco que gritaba en las noches por la calle, andaban locos, andaban endemoniados. Pero allá en Samaria llegó el evangelio de Cristo. Que sepan Turcas, que sepan las Carolinas, que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Aleluya, aleluya. A su nombre. Y los endemoniados eran libres. Y los paralíticos se levantaban y caminaban. Aleluya. Ese es el evangelio de Cristo. El evangelio de Dios es poder. Es potencia para salvación y para liberación. Los endemoniados libres. La gente decía, ese Jesús que predica Felipe, ese Jesús sí está vivo, decía. Claro, si un loco que andaba desnudo en la calle, endemoniado a las 12 de la noche haciendo bullas de animal, y ya otro día lo miraban vestidito, lo miraban transformado y decían, ¿qué pasó con ese endemoniado? La gente decía, a ese que predica a Felipe lo libertó, y ese que predica a Felipe es el que predicamos nosotros, Jesús, el Dios de los cielos. Fuerte, fuerte, fuerte. Y allá la gente miraba a alguien que estaba paralítico en una silla de ruedas. Y otro día lo miraban caminando sin silla de ruedas. Y decían que no era ese el paralítico, que por 10 años estaba en esa silla de ruedas, o en esa cama, o en ese lecho. Y la gente decía, sí, ese era el paralítico, ese era el cojo, ese era el que no podía levantarse. Pero ¿saben qué? El que predica a Felipe lo levantó del lecho. Y ese que predica a Felipe es Jesús el Señor. Él sigue libertando al endemoniado, levantando a los paralíticos y dando vista a los ciegos. Fuerte, fuerte, fuerte. ¡A su nombre! Y la gente miraba el poder de Cristo. Pero era admirable lo que ellos hacían. Los esparcidos predicaban el evangelio. Felipe lo sacaban de una ciudad, huía y llegaba a Samaria. Y donde quiera que llegaba, cosas maravillosas sucedían. Amén. Le escuchen. En aquella ciudad de desgracia, Samaria oprimida por el diablo, Samaria oprimido por los brujos, hasta un mentado Simón, el mago, ahí también andaba ya convertido, medio convertido después. Se ve que como que se convirtió bien cuando Pedro le dijo, cuando este ofreció algo ahí para recibir lo del Espíritu Santo, ofreció dinero, y Pedro le dijo, tú y tu dinero perezcan. Y si no te arrepientes lo que has hecho, le dijo. Y entonces dijo este brujo, este mago,
Simón el mago dijo: oren por mí para que no venga sobre mí lo que dijo Pedro. Se arrepintió. Que se lo llevó el diablo, yo no sé. Ojalá el Señor lo haya perdonado y ese brujo esté en la presencia del Señor. Pero es que los brujos se convertían, los endemoniados eran libres, los pecadores eran perdonados, y aquella ciudad oprimida por el diablo, dice la Biblia que aquellos habitantes de Samaria estaban gozosos como la iglesia está gozosa hoy por las maravillas, por los milagros que Dios está haciendo. Líderes, vámonos gozosos. Supervisores, vámonos gozosos. Vamos por más. A su nombre. Nosotros no predicamos cualquier cosa. Nosotros no anunciamos cualquier líder religioso. Nuestra meta no es anunciar al pastor ni al papa en las calles. Nuestra meta es anunciar a aquel que fue capaz de poner su propia vida siendo Dios, aquel que dio su vida y derramó su sangre en la cruz del Calvario. A ese anunciamos. Él sigue limpiando, Él sigue restaurando el evangelio de Cristo. Es buena noticia. Y los samaritanos en Samaria, very happy, felices. Como los hermanos de la palabra viva, ¡qué felicidad! Amén. Endemoniado que venga a esta congregación será libre en el nombre de Yeshua el Mesías. Amén. Sí, pero tenemos primero, unidad. Y están dispuestos a pagar un precio. Ay, que nadie me saluda en la iglesia. Quizás me voy a cambiar. ¡Cambia tú! Aleluya. Nadie me visita cuando estoy enfermo. ¿Te ha abandonado Jesús? ¿Jesús te ha abandonado? Ese pastor no me visita y son más de 400 personas. Para eso hay líderes y supervisores para que lo visiten. ¿Cómo voy a llegar yo a atender 400 personas más 3 filiales que ya se van abriendo? Si el Señor le dijo a través de Jetro a Moisés, de su suegro: mira, llama a hombres y mujeres allí dentro de la palabra viva para que te ayuden, si no te vas a morir, te vas a hacer viejo rápido. Por eso es que estamos graduando hoy este fin de semana o el próximo, creo que vamos a hacer una graduación como de 30 hermanos y hermanas que se van a graduar para liderazgo. ¿Cuántos alaban al Señor? Vamos a sacar cosecha de líderes. Fuerte ese aplauso al Señor en esta hora. ¿Para qué? Para que sigan anunciando que Jesús sigue vivo y que muy pronto viene. Jesus coming soon. Jesús viene pronto. A su nombre. Así le digo a los que me encuentro en la calle, les digo: Jesús está vivo, Jesús died in the cross for you, and he coming soon, le digo. Y me entienden: yo está en mí, yes, understand, me dicen. Les digo que Cristo murió en una cruz por ellos y que viene muy pronto, ¿me entienden? Hasta los morenitos y los gringos me entienden. A su nombre. Aunque sea macheteado, les vamos a hablar. El evangelio es para el moreno, el evangelio es para el blanco, el evangelio es para el japonés, el evangelio es para el hispano, el evangelio es para el indio, el evangelio es para el castellano, para el español. Fuerte ese aplauso al Señor en esta hora. Y toda Samaria, había gozo en Samaria, como hay gozo en tu vida desde el día que llegó Jesús. Amén. Desde el día que el Espíritu Santo obró en nosotros, desde ese día somos felices. Amén. Y ese es el poder transformador del Evangelio, ese es el tema. El Evangelio funciona para aquellos que son esparcidos, que son golpeados, que son despreciados, y así se meten a seguir predicando. Para ellos son los que funciona el Evangelio. Amén. Una media cosita. Ya no me voy a subir al púlpito porque mire que déjese de cuento. Métase. A su nombre. Qué bueno es Dios. Qué grande en misericordia. Qué grande en compasión. Y a su nombre. Entonces el evangelio funciona para esos. Para los que en medio de la persecución evangelizan. Hablan del evangelio.
Y donde quiera que van en la persecución, hablan. Y el evangelio va a comenzar a funcionar. Los enfermos van a ser sanos. Los endemoniados serán libres. Los pecadores se convertirán a Jesús. Y el Señor va a comenzar a hacer cosas grandes, milagros, prodigios. Y donde quiera que tú llegues, donde quiera que yo llegue, allá habrá gozo. Porque donde está Jesús, allá hay gozo, allá hay libertad. Fuerte ese aplauso y se pone de pie en esta hora. ¡Hay poder de Dios! Gracias, Señor. Porque eres bueno y